Cuando María Teresa de Austria tenía 13 años, fue prometida a Francisco Esteban de Lorena. Ella no lo eligió. No necesitaba elegirlo. La elección había sido tomada por ella siguiendo la misma lógica que había gobernado las vidas de las mujeres reales durante siglos. La lógica que dice que el cuerpo de una niña es un instrumento diplomático, que su vientre es un activo político, que los sentimientos que tiene sobre el hombre con quien pasará su vida solo son relevantes en la medida en que no interfieran con el acuerdo ya pactado por los hombres que la poseen. Pero he aquí lo que hace que la historia de María Teresa sea diferente a las historias de otras 1000 mujeres que fueron entregadas a extraños en nombre de la alianza y el legado. Tomó todo lo que le dieron, el marido, el título, la herencia imposible, el imperio, y lo hizo suyo. No escapando, no negándose, no encontrando un protector lo suficientemente poderoso como para mantener a los lobos alejados. María Teresa no tenía ese lujo. No estaba protegida, no estaba resguardada. Le fue entregado, a la edad de 23 años, un imperio en ruinas bajo ataque militar inmediato, con un tesoro vacío, asesores desleales, vecinos hostiles, y ningún mecanismo legal en el derecho europeo que reconociera claramente su derecho a gobernar. Y gobernó de todas formas. Gobernó durante 40 años. Reformó el imperio de los Habsburgo desde adentro. Transformó Austria de un mosaico medieval de lealtades feudales en algo parecido a un Estado moderno. Crió 16 hijos mientras administraba simultáneamente uno de los sistemas políticos más complejos de la historia europea. Se enfrentó a Federico el Grande de Prusia, una de las mentes militares más brillantes del siglo XVIII, y no se rindió ante él, incluso cuando rendirse habría sido la decisión racional. Nunca recuperó su provincia, nunca dejó de intentarlo. Esta es la historia de María Teresa, archiduquesa de Austria, reina de Hungría y Bohemia, emperatriz del Sacro Imperio Romano. Una mujer que fue preparada para el matrimonio y, en cambio, se convirtió en una de las gobernantes más trascendentales de la historia europea. María Teresa nació el 13 de mayo de 1717, en Viena, de Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano, y de Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. Era una de las hijas sobrevivientes, pero su padre no tenía heredero varón. Sus hermanos habían muerto en la infancia. Su hermana mayor, María Amalia, moriría joven. La brutal aritmética de la infancia del siglo XVIII había dejado a Carlos VI cuando María Teresa tenía pocos años, con una situación que no había anticipado. Tenía una hija y ningún hijo, y uno de los imperios más grandes del mundo. Esto era una crisis, no porque María Teresa fuera inadecuada, demostraría definitivamente que no lo era, sino porque la arquitectura legal del imperio de los Habsburgo estaba construida enteramente alrededor de la herencia masculina. La pragmática sanción de 1713 fue el intento de Carlos VI de resolver este problema. Era un documento legal, ratificado por los distintos territorios de los Habsburgo y eventualmente aceptado, en teoría, por la mayoría de las grandes potencias europeas, que declaraba indivisibles las tierras de los Habsburgo y establecía que una hija podía heredar si no había heredero varón. Carlos VI dedicó una enorme energía diplomática a asegurar el acuerdo con la pragmática sanción. Negoció concesiones, formó alianzas, cedió territorios y ventajas para obtener firmas en un papel que garantizaría el derecho de herencia de su hija. En este sentido, era un padre devoto que hacía algo genuinamente inusual para su época: luchar para asegurar el futuro de su hija.
pero no la preparó para gobernar. La preparó para ser una esposa. María Teresa creció en la corte vienesa, educada en las cosas que se esperaba que supieran las mujeres de la realeza: música, idiomas, danza, etiqueta, piedad. No fue educada en el arte del gobierno. No fue llevada a las habitaciones donde su padre se reunía con sus asesores. No fue instruida en los detalles de las finanzas de los Habsburgo, ni en la organización militar, ni en las relaciones diplomáticas. No fue preparada para lo que tendría que hacer a los 23 años, porque nadie, incluido su padre, creyó genuinamente que tendría que hacerlo sola. El plan, en la medida en que había un plan, era que ella heredaría el título y las tierras, pero su marido gobernaría. Ella sería el recipiente a través del cual el legado de los Habsburgo pasaría a la siguiente generación, pero el trabajo real de gobernar lo haría el hombre con quien se casara. Y así, a los 13 años, fue prometida a Francisco Esteban de Lorena. Francisco Esteban no era una mala elección según los estándares de la política dinástica del siglo XVIII. Era apuesto, afable y genuinamente apreciado, cualidades más raras de lo que podría esperarse en un hombre seleccionado por su linaje en lugar de su carácter. Era duque de Lorena, lo que lo hacía un hombre de sustancia, aunque Lorena fue finalmente cedida a Francia como parte de un acuerdo diplomático que le otorgó en cambio el Gran Ducado de Toscana, una transacción que trató la tierra natal de un hombre como muebles que se mueven de una habitación a otra. María Teresa, según la mayoría de los relatos históricos, se enamoró genuinamente de él. Eso no estaba garantizado, no era un requisito, no era algo que nadie hubiera planeado particularmente, pero ahí estaba, una niña de 13 años, prometida a un hombre elegido para ella, que encontró sentir algo real por el hombre que le había sido asignado. Sentiría ese algo real por el resto de su vida, durante 40 años de matrimonio, 16 embarazos, todo el dolor y la complejidad y la turbulencia política que sus vidas juntos implicarían. Le escribiría cuando estaban separados, en términos que dejan claro que lo extrañaba, lo necesitaba, quería estar con él. Cuando él murió en 1765, María Teresa pasaría los 15 años restantes de su vida de luto. Se cortaría el cabello. Dormiría en la habitación donde él murió. Se referiría a sí misma por el resto de su vida como viuda, no una emperatriz, no una reina, sino una viuda. Esta no es la biografía de una mujer que se casó sin sentir nada. Esta es la biografía de una mujer a quien le fue entregado un marido y encontró, contra todas las probabilidades del sistema que se lo entregó, que era alguien a quien podía amar. Pero el amor no era el punto era la herencia. Carlos VI murió en octubre de 1740. Tenía 55 años. Había pasado los últimos años de su reinado preocupado, ansioso, consumido por el temor de que los arreglos que había hecho no se sostuvieran, que los acuerdos que había obtenido no fueran respetados, que el imperio sobre el que había construido el futuro de su hija no sobreviviera la transición. Tenía razón en preocuparse. En cuestión de semanas, los buitres se congregaron. Federico II de Prusia, Federico el Grande, como lo llamaría la historia, ya uno de los pensadores estratégicos más formidables de Europa con apenas 28 años, invadió Silesia. Silesia era una de las provincias más ricas del imperio de los Habsburgo, industriosa, populosa, estratégicamente ubicada, económicamente valiosa. La reclamación de Federico sobre ella era, según la mayoría de las evaluaciones razonables, endeble.
Pero a Federico no le interesaban las evaluaciones razonables. Le interesaba Silesia. Tenía un ejército. Y la nueva gobernante de Austria era una mujer de 23 años que nunca había gobernado nada. Federico calculó, al igual que la mayoría de las demás potencias de Europa, que María Teresa colapsaría, que haría concesiones, que negociaría su herencia pieza por pieza, como siempre hacen los gobernantes débiles, hasta que no quedara nada que gobernar. Estaba equivocado. Pero no estaba equivocado al pensar que ella no tenía ventajas. Había heredado un imperio con un tesoro vacío. Su padre había agotado las finanzas durante años de costosas guerras. Había heredado un ejército inadecuadamente organizado, inadecuadamente financiado y comandado por oficiales viejos y arraigados en sus métodos. Había heredado asesores que habían servido a su padre y que no estaban seguros de si confiar en ella, si duraría, si la jugada correcta sería posicionarse para lo que viniera después, en lugar de comprometerse plenamente con la mujer que estaba ahora. Había heredado un marido quien, según la lógica del sistema, debería haber sido corregente, pero que no era el tipo de hombre que dominaba las habitaciones. Francisco Esteban era cálido, decente y genuinamente solidario con su esposa, pero no era un gran gobernante, y probablemente ambos lo sabían. Sería nombrado emperador del Sacro Imperio Romano en 1745, otorgándole el título, pero María Teresa nunca tuvo dudas serias sobre quién gobernaba realmente las tierras de los Habsburgo. Estaba sola, de la manera en que los líderes están solos cuando todo se derrumba. Y nadie está seguro de que el centro aguante. Ella lo aguantó. La historia a veces se cristaliza en torno a una sola escena. No porque la escena sea necesariamente lo más importante que ocurrió, sino porque captura algo verdadero sobre una persona que todo el detalle administrativo del mundo no puede transmitir. Para María Teresa, esa escena ocurrió en Presburgo, hoy Bratislava, en septiembre de 1741. La situación era desesperada. Prusia había tomado Silesia. Baviera había invadido, reclamando su propio derecho a las tierras de los Habsburgo. Francia se había unido a la coalición en su contra. El cerco de enemigos se estrechaba. Sus asesores le decían, algunos de ellos, que las concesiones eran necesarias, que la rendición en ciertos puntos era inevitable, que el imperio podría tener que reducirse para sobrevivir. En cambio, fue a la dieta húngara. La nobleza húngara no era naturalmente su aliada. Hungría tenía sus propias tradiciones, su propio orgullo sentido de independencia respecto a Viena, su propia complicada relación con los gobernantes de los Habsburgo, que habían reclamado soberanía sobre ella durante generaciones. No eran personas que doblaran la rodilla automáticamente ante una joven mujer en crisis, pero María Teresa fue ante ellos no exactamente como suplicante, ni exactamente como comandante. Fue como algo más complejo y más humano. Fue, según relatos contemporáneos, con los ropajes de la corona húngara, sosteniendo la corona de San Esteban, visiblemente embarazada de su cuarto hijo. Les habló en latín. Les dijo que había sido abandonada por sus amigos, atacada por sus enemigos, y que no tenía otro refugio que su fidelidad, sus armas, su antiguo valor. La nobleza húngara respondió con una erupción de lealtad que los contemporáneos describieron como extraordinaria. El grito de Moriamur, pro rege nostro María Teresia, muramos por nuestra rey María Teresa, elevándose de los señores reunidos. Le votaron un apoyo militar sustancial. Había convertido a un grupo de nobles históricamente resistentes en uno de los pilares de su defensa. Si la escena fue tan dramática
como los relatos contemporáneos describen, es algo que los historiadores debaten. Si la emoción fue enteramente genuina de ambas partes, es algo que los historiadores también debaten. Pero lo que no está en debate es la realidad política. María Teresa fue a Hungría cuando Hungría era el recurso que necesitaba, y regresó con lo que necesitaba. Entendía a las personas, entendía lo que necesitaban escuchar y cómo necesitaban sentirse. Entendía que la política no es solo logística y estrategia militar, también es la gestión de la lealtad, y la lealtad requiere ser pedida de una manera que haga que darla parezca una elección. Tenía 24 años. La Guerra de Sucesión Austriaca duró hasta 1748. Fue un conflicto complicado en múltiples frentes que involucró a Prusia, Baviera, Francia, Sajonia, España y eventualmente a Gran Bretaña y los Países Bajos del lado de María Teresa. Consumió enormes recursos, humanos y financieros. Costó decenas de miles de vidas. Cuando terminó, María Teresa había conservado la mayor parte de su herencia. Había perdido Silesia. Nunca lo aceptó. Este es un hecho crucial sobre el carácter de María Teresa. No hizo las paces con Silesia de la manera en que los gobernantes más débiles hacen las paces con la pérdida, incorporándola eventualmente a su comprensión de lo que tienen. Aferró la herida. Pasó años preparándose para su recuperación. Reestructuró el ejército y la administración austriacos específicamente para crear la capacidad de recuperarla. Orquestó la Revolución Diplomática de 1756, uno de los cambios de estructura de alianzas más audaces en la historia de la política europea, específicamente para aislar a Federico el Grande y crear las condiciones para recuperar lo que él había robado. La revolución diplomática fue impresionante en su ambición. Durante siglo y medio, Francia y los Habsburgo habían sido enemigos fundamentales, las dos grandes potencias católicas de Europa, rivales por la dominación, adversarios en guerras que habían reformado el continente. María Teresa, trabajando a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Kaunitz, negoció una alianza con Francia. Reunió potencias que habían sido enemigas durante generaciones, porque necesitaba que se alinearan contra Prusia. Casi recuperó Silesia. La Guerra de los 7 Años, que siguió, fue uno de los conflictos más brutales de la historia europea hasta ese momento. Una guerra genuinamente global, librada no solo en Europa, sino en América, del Norte, India y a través de los océanos del mundo. Federico el Grande luchó en múltiples frentes simultáneamente. Rusia entró en la guerra contra Prusia. Federico estuvo cerca, en varios momentos, del colapso total. María Teresa estuvo más cerca de recuperar Silesia que en ningún momento desde que la perdió. Y entonces, la emperatriz Isabel de Rusia murió en 1762, y su sucesor Pedro III era un fanático admirador de Federico el Grande. Y Rusia cambió de bando, y la coalición contra Prusia se desmoronó, y María Teresa tuvo que hacer la paz sin Silesia. Lloró, según los relatos, cuando firmó el tratado. Había estado luchando durante 20 años, efectivamente, para recuperar una provincia. Había reestructurado un imperio, redibujado el mapa de las alianzas europeas, gastado vastos tesoros e incontables vidas. Nunca la recuperó. Lo que la historia a veces omite en el drama de las luchas militares es que María Teresa no fue solo una superviviente, fue una constructora. Durante las mismas décadas en que combatía a Federico el Grande y gestionaba la situación militar y diplomática más compleja de Europa, también reconstruía el estado de los Habsburgo desde adentro.
reformó el sistema tributario, una de las cosas políticamente más peligrosas que puede hacer cualquier gobernante, porque requiere quitarle dinero a personas que tienen poder. Creó una burocracia profesional para reemplazar el caótico mosaico de administración feudal que había heredado. Reformó la estructura de mando militar que había fallado al principio de su reinado. Estableció un Consejo de Estado para dar a su gobierno una base institucional coherente. Reformó la educación. Estableció escuelas en regiones del imperio que no habían tenido ninguna. Hizo obligatoria la educación primaria, no en todos lados, ni de inmediato, y con las inevitables brechas que toda política del siglo XVIII conllevaba. Pero el principio de que los niños comunes debían ser educados fue uno que persiguió de manera constante. Reformó la relación entre el Estado de los Habsburgo y la nobleza que siempre había tratado al gobierno central como algo que debía manejarse y eludirse en lugar de obedecerse. Presionó contra las exenciones fiscales que la aristocracia había disfrutado durante generaciones, obligándola a contribuir a las necesidades fiscales del Estado en el que vivía. Esto fue impopular. Lo hizo de todas formas. No era una revolucionaria. No tenía ningún interés en desmantelar el orden social. Era una mujer conservadora en muchos sentidos, profundamente piadosa, profundamente apegada a la Iglesia institucional, profundamente comprometida con el mundo jerárquico en el que había nacido. Ella y su hijo José, quien la sucedería e intentaría reformas mucho más radicales, discutían constantemente sobre el ritmo y la naturaleza del cambio. José quería moverse más rápido. María Teresa quería moverse con cuidado, preservando lo que funcionaba mientras arreglaba lo que no. Pero dentro de su conservadurismo, era implacablemente práctica. Si algo estaba roto, lo arreglaba. Si un sistema era ineficiente, lo reformaba. Si una institución no servía al imperio, la reestructuraba. No dejaba que la ideología le impidiera hacer lo que era necesario. Los números pueden deshumanizar, pero a veces un número te dice todo lo que necesitas saber sobre la vida de una persona. 16. María Teresa tuvo 16 hijos. Los tuvo mientras gobernaba un imperio. Los tuvo mientras libraba guerras. Los tuvo mientras reestructuraba el Estado de los Habsburgo, gestionaba la revolución diplomática, trataba con Federico el Grande, presidía el Consejo de Estado, escribía cartas, leía informes, tomaba decisiones. Los tuvo en rápida sucesión, uno aproximadamente cada año o dos durante la mayor parte de sus 30 y 40, y no se retiró del gobierno para tenerlos. Según todos los relatos, estaba presente en reuniones y trabajando durante sus embarazos de una manera que habría sido notable incluso según los estándares de las personas que admiran el trabajo duro. 10 de esos 16 hijos sobrevivieron hasta la edad adulta. Según los estándares del siglo XVIII, esta era en realidad una tasa de supervivencia razonable. Pero según los estándares humanos, según los estándares de una madre que perdió 6 hijos, era 6 dolores separados, 6 pérdidas separadas, 6 veces siendo testigo de cómo un hijo que había concebido, dado a luz y amamantado, desaparecía del mundo. No era una mujer fría. El registro histórico está lleno de evidencia de que amaba a sus hijos profundamente. Se preocupaba por ellos constantemente. Se involucraba en sus vidas hasta un grado que algunos de ellos encontraban sofocante. Arregló sus matrimonios, era una reina, y los matrimonios de los hijos reales son instrumentos diplomáticos, y ella lo sabía y actuaba en consecuencia. Pero también les escribía, los visitaba, se angustiaba por su salud, y su felicidad
de maneras que van más allá de lo meramente dinástico. Su hija María Antonieta, la que iría a Francia y perdería la cabeza en la guillotina, fue enseñada por su madre a ser encantadora y elegante y agradable, lo que equivale a decir que fue enseñada las cosas que el sistema le exigía saber, el mismo sistema que había preparado a la propia María Teresa principalmente para el matrimonio en lugar del gobierno. La diferencia fue que ninguna emergencia transformaría la situación de María Antonieta de la manera en que la de María Teresa había sido transformada. María Antonieta iría a Francia y se convertiría en reina y eventualmente en prisionera, y las habilidades que le habían enseñado no la salvarían. María Teresa, mirando desde Viena, no sabía que eso ocurriría, pero se preocupaba por todos ellos. Cuando Francisco Esteban murió en agosto de 1765, algo en María Teresa cambió. Tenía 48 años. Había estado casada durante 29 años. Había construido una vida y un imperio junto a este hombre. No exactamente con él, porque él no era el motor de la empresa, sino junto a él, con él presente, con él como ancla personal de una vida que por lo demás estaba consumida por las exigencias públicas. Murió repentinamente, de lo que probablemente fue un derrame cerebral, mientras asistía a una representación teatral en Innsbruck. Se derrumbó. Se había ido. María Teresa se cortó el cabello, la señal tradicional de luto de los Habsburgo. Mandó sellar sus habitaciones y mantenerlas como estaban en el momento de su muerte. Vistió de negro durante los 15 años restantes de su vida. Durmió en la habitación donde él murió cuando estaba en Innsbruck. Se describía a sí misma como muerta por dentro, como simplemente siguiendo los movimientos, como una mujer esperando reunirse con su marido. Y sin embargo, siguió gobernando. Este es el temple de hierro del carácter de María Teresa. Podía ser consumida por el dolor y aún así funcionar. Podía extrañar a Francisco Esteban cada día de cada año restante de su vida, y aún así leer los informes, asistir a las reuniones, tomar las decisiones, discutir con José sobre el ritmo de la reforma, gestionar el imperio que había pasado 40 años construyendo. No se detuvo. No podía detenerse. El imperio la necesitaba. El pueblo la necesitaba. El trabajo la necesitaba. Y así lo hizo, de negro, de luto, de dolor. Lo hizo hasta que ya no pudo más. Vale la pena alejarse de la cronología para hacerse una pregunta. ¿Qué hizo posible a María Teresa? ¿Por qué no fue simplemente abrumada? ¿Por qué no colapsó en 1740, cuando toda evaluación razonable de su situación sugería que el colapso era el resultado más probable? ¿Por qué no hizo las concesiones que Federico esperaba que hiciera y que la mayoría de los demás gobernantes de Europa asumían que haría? Parte de la respuesta es la circunstancia. Tenía Hungría. Tenía aliados que eventualmente se materializaron. Tenía un marido que, cualesquiera que fueran sus limitaciones como gobernante, era genuinamente solidario con ella, lo que no es poca cosa. Un marido hostil en su posición habría sido una catástrofe. Pero parte de la respuesta es ella misma. Algo en el carácter de María Teresa se negó a la narrativa que le había sido escrita. Había sido preparada para ser una esposa y se convirtió en una gobernante. Había sido preparada para un papel secundario y protagonizó el principal. Le había sido entregada una situación que estaba diseñada, por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos, para destruirla. Y resistió. No resistió mediante la mansedumbre. No resistió mediante la acomodación. Resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad.
La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. No resistió mediante la mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. Mansedumbre, no resistió mediante la acomodación, resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal le había sido entregada una situación que estaba diseñada por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos para destruirla, y resistió. Mansedumbre,
No resistió mediante la acomodación. Resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal. Le había sido entregada una situación que estaba diseñada, por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos, para destruirla. Y resistió. Mansedumbre. No resistió mediante la acomodación. Resistió mediante una combinación de ferocidad y flexibilidad. La ferocidad para mantener su posición cuando principal. Le había sido entregada una situación que estaba diseñada, por accidente y por el cálculo deliberado de sus enemigos, para destruirla.